Queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del Dios vivo y eterno, que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado, verdadero día del Señor. Domingo, falso día de descanso. Domingo, día de culto pagano al dios Sol, la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 503. Después de Cristo. Sábado, Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida a nuestros amigos y les recordamos que Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis, queridos amigos. La verdad es como la historia, solo podemos conocerla, pero no podemos cambiarla. Y la historia es como la verdad, solo podemos conocerla, pero no podemos cambiarla, queridos amigos. Eso es lo que es profecía e historia. La profecía relacionada con la historia y la historia compaginada con la palabra de Dios es lo que nos dice en qué punto de la historia de la humanidad estamos, queridos amigos. No se olviden que la única garantía que da Dios de que Él es el único Dios vivo y eterno, el único Dios omnisciente que conoce el fin antes del principio, es la profecía, queridos amigos. El único libro sagrado sobre la tierra que tiene profecía es la Biblia, la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Los demás, puro cuento, pura cháchara, pura blablería, puros argumentos, pura filosofía intelectual. Algunos toman de aquí, escriben allá y ponen las cosas de Dios parafraseadas, como hicieron los griegos, como hacen los mormones y como hacen otros credos, el Corán y todo. Toman de la Biblia, queridos amigos, y acomodan todo como lo han hecho siempre y como lo hace el enemigo. ¿Para qué? Para entretener, para distraer a la gente. Le acomoda algo de la Biblia, pero la palabra de Dios y la profecía es lo único que nos recomienda y nos garantiza que esta es, queridos amigos, la palabra de Dios. Y la profecía es el cuento de la historia antes de que la historia ocurra. El único Dios vivo y eterno que tiene el don, la virtud, la virtud de decirnos el fin antes del principio, el único Dios con el poder de omnisciencia de conocer el fin antes del principio, es Jehová, el Dios vivo y eterno, queridos amigos. Así que
Todo cuanto se ha cumplido, todo lo que la palabra ha dicho se ha cumplido, y lo que resta se cumplirá, y eso es lo que estamos estudiando, queridos amigos, en esta hora. Pero como los hombres se jactan de su maravilloso progreso y de la iluminación que reina en nuestra época, a la cual llaman el siglo de las luces, pero queridos amigos, Dios ve la tierra llena de iniquidad y de violencia. Los hombres declaran que la ley de Dios ha sido abrogada, que la ley no es auténtica, que la palabra de Dios es retrógrada, que es arcaica, que es un libro viejo, que es un libro achapado a la antigua. Y entonces, como resultado, arrasa al mundo una marea de maldad, de inmoralidad, de desgracia como nunca ha habido desde los días de Noé y del apóstata Israel, queridos amigos. Eso es lo que vemos en el mundo. No hay pecado, dicen los decreciendo en desgracia. No hay pecado, y vemos el mundo lleno de maldad, de pecado, de iniquidad. No existe el diablo fue destruido, y lo vemos actuando todos los días a través de sus agentes. Los mismísimos diablos se han apoderado de la tierra y del mundo, como hemos estudiado que el poder central de la tierra le pertenece a un demonio. Su trono está en medio del mundo, donde tendría que haber estado el trono de Dios, y este demonio sentado en ese trono en medio del mundo recibe su apoyo de la iglesia que se ha amoldado al mundo y que está transgrediendo la santa ley de Dios, el sistema romano papal y el protestantismo apóstata, que se declaran cristianos. Esos son los que están ayudando a este demonio a abrogar la ley. Eso es lo que estamos estudiando, cómo enfrentar las bestias. Y estamos estudiando entonces, queridos amigos, la historia de los Estados Unidos en la profecía, cómo los Estados Unidos están en la profecía. No se olviden que la más hermosa de las historias de cuantas se hayan escrito en esta tierra acerca de la fundación de una nación es la de los Estados Unidos de Norteamérica, aún por encima de Israel, queridos amigos, porque ya hemos leído en la historia y en la palabra de Dios que el Señor buscó a los israelíes, buscó a los israelitas, Él buscó a ese pueblo, Él lo escogió a ese pueblo. Pero estos padres peregrinos que fundaron la nación norteamericana buscaron fue a Dios, queridos amigos. Ellos clamaron a Dios por la opresión, por las persecuciones de los reyes y de los papas, por los años 1500, 1600, que fue cuando prefirieron tirarse al mar Atlántico, queridos amigos, para ir en busca de la profecía que el Señor había dicho, que la tierra ayudaría a la mujer, es decir, a la iglesia de Dios. Así que estamos estudiando sobre los Estados Unidos y venimos hablando entonces de Apocalipsis 13, versículo 12, donde dice: y ejerce los Estados Unidos, la bestia que surge de la tierra. Ya dijimos que bestia significa es imperio, queridos amigos. Imperio, como escrito está en Daniel capítulo 7, versículo 17. Ahí nos dice que bestia significa es un imperio. Y el Señor representa a estos poderes como bestias, porque siendo racionales, teniendo inteligencia, actúan peor que las bestias. Por eso el Señor nos muestra que ahora hay dos bestias actuando en el mundo. Uno es la bestia que sube del agua, que levantó el diablo, que es el sistema romano papal, y la otra bestia, el imperio del sistema romano papal, y la otra bestia es la que sale de la tierra, en el silencio de la tierra, sin matar, sin conquistas, sin ningún tipo, queridos amigos, de llegar y tomar por la fuerza ese territorio. No, queridos amigos, sufrió en el silencio de la tierra, como surge la semilla, brota de la tierra. Así brotaron los Estados Unidos, y la bendición de Dios estuvo con ellos, queridos amigos. Y por eso esa bendición que estuvo con el pueblo norteamericano, queridos amigos, pues esa historia es la que vemos nosotros
en el poderío que adquirió esa nación, porque el Señor ha favorecido a los Estados Unidos más que a cualquier otra nación sobre la tierra. En ella proveyó Dios refugio para su pueblo, a fin de que éste pudiera rendirle culto conforme a los dictados de su conciencia. En esa nación el cristianismo ha prosperado, conservando su pureza. En ella, en los Estados Unidos, se ha enseñado sin restricciones la doctrina del don de la vida vivificada por el poder de un único mediador entre Dios y el hombre. Era el propósito divino, queridos amigos, que en esa nación siempre hubiera libertad para que las gentes pudieran adorarlo de acuerdo con los dictados de su corazón y de su conciencia. Era su intención, la de Dios, que las instituciones civiles manifestaran en su expansión y desarrollo la libertad que otorgan los atributos del Evangelio. El Evangelio es una constitución en la que el hombre reconozca, entienda y ejerza y comparta aquellas libertades y aquellos derechos con los que el Dios vivo y eterno lo creó a su imagen y semejanza. Es un Dios vivo, es un Dios de libertad de conciencia, es un Dios de libertad de religión, es un Dios de libertad de expresión, no como el sistema romano papal que se apropió de la libertad de conciencia, y ellos decían que ellos tenían el derecho a la libertad de conciencia y de expresión y de religión, y que ellos tenían el derecho también de controlar, de manipular y de erradicar de la tierra el error, la herejía. Es decir, todo el que se opusiera al Papa era un hereje y estaba en error. Pero el Señor nos dice aquí que Él iba a traer una tierra, a proveer a su pueblo una tierra donde ellos pudieran adorar sin ser perseguidos ni ser queridos amigos, restringidos en sus derechos y en sus libertades. Así que nos dice el Señor que este imperio, mire, no es coincidencia, no es casualidad que a los Estados Unidos en la tierra, en el mundo, le llamen el imperio americano, le llaman el imperio norteamericano. Los enemigos de los Estados Unidos lo llaman el imperio gringo, y los enemigos también de los Estados Unidos llaman a sus aliados cachorros del imperio. Ustedes lo han oído, lo oyen, pero la gente no dice, bueno, ¿y por qué le llaman a los Estados Unidos el imperio? ¿Por qué el Estados Unidos tiene un gobierno imperialista? Porque la profecía así lo dice, queridos amigos, es una bestia que sube, es un imperio. El papado también es un imperio. Los Estados Unidos prácticamente no tienen fronteras delimitadas, ellos tienen bases, ellos tienen representaciones en prácticamente todo el mundo. Igualmente ocurre con el sistema romano papal. El sistema romano papal es el estado más chiquito de la tierra, pero es el reino, el imperio más grande que hay sobre el mundo, queridos amigos. No tiene tampoco fronteras delimitadas, tiene fronteras ilimitadas. Sus súbditos plagan y llenan la tierra, como lo vemos nosotros en todos los países, entre comillas, católicos o cristianos. La maldad, la iniquidad, el espíritu, queridos amigos, de Lucifer, el espíritu del papado, eso es lo que representan los católicos en el mundo. Lástima, porque no tienen que luz, pero aquí el Señor dice que se les dará que luz, porque el Señor dice que no son las personas que se denominan católicas las que el Señor declara que ha de denunciar y que ha de desenmascarar. No, es al sistema. Esas personas han sido ¿qué? Engañadas, han sido afiliadas, han sido sometidas, han sido, queridos amigos, puestas a disposición del sistema romano papal en su estado de inconsciencia más inconsciente, y valga la redundancia, como dice el otro, me bautizaron a los 2 meses y a mí no me preguntaron, hubo fiesta piñata y a mí no me invitaron, así de esa manera. Y la gente dice, yo soy católico, pero ¿qué es ser católico? Nada, 0 pollito, 0 huevito, a la luz de la palabra y de Dios, queridos amigos. Por eso dice el Señor que los católicos que se atienen a las doctrinas, a las tradiciones y a los falsos mandamientos y a los mandamientos de los hombres del sistema romano papal no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Escrito está, queridos amigos, en el libro de Apocalipsis,
capítulo 13, versículo 8, dice, y adoraron al sistema romano papal todas las naciones de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo, sencillamente porque nunca han entrado al conocimiento de Dios, ni de su palabra, y no saben ni siquiera los mandamientos, porque el papado les enseñó unos mandamientos mutilados, adulterados, paganizados, y de esa manera vemos lo que vemos, queridos amigos. Así que nos dice Apocalipsis capítulo 13, hablándonos de los Estados Unidos. Oiga lo que nos dice de los Estados Unidos: que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Qué es lo que va a hacer los Estados Unidos, queridos amigos? Dice que va a ejercer toda la autoridad de la primera bestia, toda la autoridad de la primera bestia. Es decir, va a actuar con la autoridad del sistema romano papal, queridos amigos. Así, con esa autoridad, como actuó el papado en su época de hegemonía, de supremacía, durante 1260 años, así nos dice la Escritura, queridos amigos, que va a actuar y va a ejercer los Estados Unidos la autoridad. No se olviden que el Señor nos dijo que brotaba de la tierra con cuernos semejantes a los de un cordero, pero que hablaba como dragón, como diablo. El Estados Unidos ya está hablando como diablo, ya está hablando con la voz del dragón, ya está hablando con el espíritu del papado. Por eso se está cada vez más y más amangualando, cada vez se está yendo más y más en pos del sistema romano papal. Ya hace como un mes no más, Barack Obama estuvo ¿dónde? Estuvo allá en el Vaticano. ¿Negocios de qué clase? Queridos amigos, de la clase de lo que la profecía nos dice, cumpliendo la profecía, dándole, queridos amigos, cumplimiento al escrito está. Esto no tiene reversa, queridos amigos. Esto prácticamente, lo que está escrito en Apocalipsis 13 es una profecía sin condiciones. No hay condiciones para esta profecía. Lo que dice aquí se va a cumplir, porque escrito está. No dice el Señor que va a pasar algo extra profético. No, se va a cumplir, porque estamos en el desarrollo de esa profecía. No es como otras profecías que fueron condicionales. Entonces nos dice que ejerce la autoridad, queridos amigos, de la primera bestia. No olvidemos que en el versículo 2 de Apocalipsis 13 nos dice el Señor que el dragón le dio a la primera bestia, que tenía una herida de muerte y murió, al papado. La herida de muerte se la dieron en 1798 por intermedio de Napoleón y su ejército, cuando le quitó los poderes plenipotenciarios a alias Pío VI, queridos amigos, al Papa. Y el propósito de Napoleón era que el papado se acabara para siempre. Pero ¿qué decía la profecía? Que sufriría una herida de muerte que sanaría. ¿Cuándo se sanó? Pues en el año de 1929, cuando Benito Mussolini, en el Tratado de Letrán, le concedió lo que es la fundación del Estado Ciudad del Vaticano, un poder político, queridos amigos. Esto es para pensar de dónde sacó Jesús tener poderes políticos. ¿Tenía Jesús poderes políticos? ¿Jesús tenía algún reino? ¿Jesús era el rey de algún estado, de algún reino? Queridos amigos, para pensar, ¿quién le dio todo eso? Ya lo leímos. El dragón, dice la Escritura. Grande autoridad. Entonces el dragón le dio ¿qué? Grande autoridad al papado. ¿Para qué? Pues ya también lo dijimos, para disponer de las mentes, de los cuerpos, de las voluntades, de las conciencias y de las almas de todos los hombres, súbditos o no súbditos del sistema romano papal. Los súbditos son sometidos, y los que no son súbditos son perseguidos, son raídos de la tierra, quemados, torturados, matados, metidos en las mazmorras. Esa es la historia. Por eso, para eso es la autoridad. Así que, ¿qué va a hacer los Estados Unidos, queridos amigos? ¿Qué va a hacer los Estados Unidos? Pues, queridos amigos, lo mismo que ¿qué? Lo mismo que hizo el sistema romano papal. Dice que ejercerá la autoridad de la bestia, ejercerá la autoridad del papado. La libertad religiosa, como escrito está en el libro de
David Yalop, el nombre de Dios en la página 35, él nos dice, oiga lo que dice este hombre que escribió ese libro acerca de cómo asesinaron allá en el Vaticano a alias Pío, Juan Pablo I. Dice, la libertad religiosa era un patrimonio exclusivo de los católicos. Eran los que proclamaban que el error no tiene derechos. Eso es lo que dice el papado. Los que piensan diferente al Papa, los que no creen lo que cree el Papa, los que no creen lo que dice el Papa, están en el error, están equivocados y no tienen ningún derecho y deben ser perseguidos y deben ser matados como el peor crimen que se cometa sobre la tierra. Esa es la voz del dragón hablando, queridos amigos. Así que, ¿qué autoridad va a ejercer los Estados Unidos entonces del papado? ¿Cuál es la autoridad? Pues ya se está viendo, queridos amigos, ya los ciudadanos norteamericanos están viendo y están sufriendo y padeciendo en el mundo entero la violación de los derechos, queridos amigos. ¿Los derechos a qué? A la intimidad. Aquí todo el mundo estamos chuzados en el mundo. No se olviden, 33 millones de habitantes de este país, Colombia, fueron dados sus datos a los Estados Unidos. Eso es algo que se dio, que se supo por todos los medios de comunicación, en todos esos bajos mundos de lo que es la chuzada. El que se inventó, el que creó la red social de Facebook, le dijo al presidente de los Estados Unidos que dejara esa chuzadera, que dejara de inmiscuirse en las cosas que tenían que ver con la intimidad de las personas. Pero, queridos amigos, eso es y forma parte de la profecía, la violación de todos los derechos, a la intimidad, a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión, a la libertad de religión. Va a llegar el día, ya se está diciendo en los Estados Unidos que la Biblia es un libro al cual no se le puede prestar atención. Fue erradicado de todos los colegios, las escuelas, las universidades y de los hogares. Está prohibido imponer el texto de la silla escrito, está en los lugares públicos. Está prohibido que alguien reparta algo acerca de la Biblia, de la palabra de Dios en las calles de los Estados Unidos. Está prohibido que se exhiban los mandamientos de la ley de Dios en público. Queridos amigos, terrible lo que dice el Señor. Ejercerá que toda la autoridad de la primera bestia y hace que la tierra hará a los Estados Unidos. Están trabajando para que todos los moradores de la tierra adoren al papado, a la primera bestia que recibió la herida de muerte. Eso es lo que va a hacer los Estados Unidos, queridos amigos. No se olviden. Los Estados Unidos son los representantes del protestantismo. El fundamento protestante nunca los conocí. No tuve qué razón más triste, queridos amigos, para los oídos humanos, pasarse usted 20, 30, 40 y más años sentado en una silla, en una iglesia y perdido. Pasarse 30, 40 años pataleando en una iglesia de estas, queridos amigos, y estar usted perdido eternamente. ¿Qué va a ser la respuesta de Jesús? No los conozco. Vayan a mi palabra, ahí no hay nada de esos engaños ni esas mentiras, porque ustedes han sido y fueron hacedores de maldad, que es la palabra anomían en el original griego, y quiere decir es los que quieren estar sin mi ley. Todo el que quiera andar fuera de la ley de Dios, fuera de la santa y eterna ley de que está en la Biblia, está y es un anomían, es un hacedor de maldad y está, queridos amigos, en anarquía, en desafuero, anda sin Dios y sin ley en esta tierra y en este mundo. Eso es lo que nos dice el Señor. Terrible, terrible, queridos amigos, es. Y el versículo 14 nos dice en Apocalipsis, versículo 13, y engaña, ¿quién? El protestantismo, los Estados Unidos, engaña a los moradores de la tierra, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Todo esto lo está haciendo en presencia del sistema romano papal. El papado está mirando lo que está haciendo el protestantismo y se están aliando ya los dos, porque el carismatismo del sistema romano papal, eso de hacer milagros y maravillas y prodigios y de tirar a la gente, ya se metió también en el sistema romano papal. Y todo eso que tiene que ver con
con milagros y con agüita y todo eso, ya se metió también el protestantismo. Los de pare de sufrir, que la ramita de trigo, que la rosa de Sarón, que el aceite, que la cruz consagrada en Israel, que el muñequito, que la muñequita. La misma historia, queridos amigos, del pentecostalismo norteamericano metido allí. Y dice que engaña que al mundo entero, haciendo maravillas delante, mandando que a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de muerte y vivió. ¿Qué es la imagen de la bestia, queridos amigos? Pues la imagen de la bestia, queridos amigos, mira lo que, para entender qué es la imagen de la bestia, tenemos que mirar primero los rasgos característicos de la misma bestia, es decir, del sistema romano papal. Cuando la iglesia primitiva, la de los apóstoles, se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu con mayúscula y el poder de Dios, y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil, buscó a los políticos, buscó a los gobiernos, buscó a lo judicial, buscó a lo legislativo. El resultado fue el papado. Ahí fue cuando se formó el papado. Es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía del poder del Estado para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Para que los Estados Unidos de Norteamérica formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se van a voltear los papeles. No es el legislativo el que va a dominar, sino el eclesiástico el que va a gobernar en los Estados Unidos, queridos amigos. Eso es lo que nos dice la Escritura, porque así ocurrió con el sistema romano papal. El sistema romano papal, de ser sujeto al legislativo, fue a dominar al poder ejecutivo, a los reyes, a los príncipes del mundo, y de esa manera fue como se impuso él como dizque el representante de Dios y como el que ponía y quitaba a los reyes en la tierra y disponía de los cuerpos y de las almas de los hombres. Esa es la historia. Entonces, ¿cómo es que viene la imagen de la bestia? Pues fue la apostasía lo que condujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil, y esto preparó el camino para el desarrollo del papado simbolizado por la bestia. Entonces, la imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes en los Estados Unidos busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. ¿Qué es lo que va a hacer? No se olviden, los Estados Unidos son una nación por excelencia que protestante. En los Estados Unidos están todos los cuarteles generales de todas las iglesias protestantes, bautistas, pentecostales, menonitas, presbiterianas, adventistas, wesleyanas. Allá en los Estados Unidos está, y se van a poner que en acuerdo, en armonía. Unámonos en lo que nos unen, pongámonos de acuerdo en lo que nos une y no vamos a tocar a aquellos que nos distancia. Eso es la historia que nos dice el Señor que va a ocurrir en la tierra. Y entonces dice que le harán una imagen, es decir, el poder eclesiástico va a dominar al poder ejecutivo y legislativo, que tiene la herida y vivió. Hagamos una imagen del sistema romano papal. Y oiga, terminamos aquí para estudiar la próxima semana. Y se le permitió infundir aliento a la imagen, es decir, al protestantismo, para que la imagen, el protestantismo, hablase e hiciese matar a todo el que no adore al papado, a todo que no se someta a las leyes dominicales, sea matado. Vamos a estudiar esto la próxima semana, queridos amigos. Quiero decirles, traigan los niños, traigan los jóvenes, instruyamos en la palabra de Dios a nuestros jóvenes, ábranla, que ellos vean, que ellos lean, que ellos ya dejen de ser súbditos del sistema romano papal, que ellos salgan de todos los sistemas protestantes de religión falsa que están trabajando es para Satanás y echar abajo las leyes de Dios. Abran la palabra de Dios y oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque se pueden entender. Quiero desearles una buena tarde. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga.
Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposo.